Gastón, dentro de tu conocimiento periodístico e histórico, qué rico 5 de abril tiene el Perú, ¿no? Así es, Fernando. Muy buenos días. Abrazo. Estoy un abrazo muy grande a la amplia sintonía que tienes en Tacna, donde yo he vivido hace unos años. Y como dices, qué rico 5 de abril, porque hace 30 años Fujimori decidió disolver el Congreso, este famoso disolver, del que tanto se recuerda el público, pero además en el siglo XIX, en 1879, el 5 de abril, el Perú entró formalmente en guerra con Chile, un hecho que ha marcado los 200 años de vida republicana que tiene el país. Entonces, este 5 de abril, como tú dices, siglo XIX, guerra con Chile, siglo XX, disolución del gobierno, y este siglo XXI, que ya tiene más del 20% resuelto, tenemos que los limeños, la capital del país, donde vive uno de cada 4 ciudadanos peruanos, amanecimos con que no podíamos salir de nuestras casas, o donde tuviera agarrado el anuncio, porque este anuncio, además al filo de la medianoche, con un grupo de colegas, con gente que hace prensa, estuvimos desde las 11 de la noche esperando, y todos decimos, pero esto no es posible, 11, 11 y 20, 11 y media, estamos esperando el anuncio más que el anuncio de Año Nuevo, ¿no? Casi al filo de las 12 de la noche, y que además a muchísima gente le ha agarrado helada, Fernando. Yo tengo hijos que van al colegio, mi hija menor que tiene 4 años, esos niños se van a dormir a las 6, 7 de la noche, los padres a las 10 ya están también muchas veces dormidos, y despertaron con la novedad de que no había movilidad que lleven los niños al colegio, no había colegio para empezar, y no había cómo hacer las clases, por ejemplo, en muchos colegios, porque al ser ya clases presenciales, las laptops, las computadoras, los libros, los útiles estaban en el colegio. Esto ha sido una situación que ha sorprendido a la gente, y te estoy hablando solamente del tema escolar, pero ¿qué pasa con los otros daños, porque hay que hablar de daños colaterales? ¿Qué pasa con los pasajeros que llegaban a Lima a medianoche y que no tenían dónde llegar? ¿Qué pasa con los que querían salir de Lima y ahora no pueden salir de su hotel? ¿Qué pasa con las ollas comunes? Por ejemplo, de las refrigeradoras. En el nivel socioeconómico por ejemplo, menos del 10% de ciudadanos limeños que viven en pobreza y en extrema pobreza tienen refrigeradora. Ellos viven del día a día. Eso quiere decir que tenían que salir hoy a comprar sus alimentos, prepararlos y cocinarlos para consumirlos. Pero el 40% limeños solamente aparentemente tenemos refrigeradoras según los últimos datos estadísticos. ¿Y qué pasa con los jornaleros, con los que trabajan del día a día? ¿Qué pasa con el taxista que hoy debía salir a hacer sus carreras para llevar el dinero del día? ¿Qué pasa con las panaderías? ¿Qué pasa con el mercado de frutas, con el mercado mayorista? Que los camiones llegan 2, 3, 4 de la mañana, como te digo, a una ciudad de 11 millones de peruanos. ¿Qué es lo que está sucediendo con todos ellos? Los vacunatorios, Fernando, el Ministerio de Salud anunció que hoy día no van a haber vacunas, y estamos hablando de vacunas además que en muchos casos están ya al borde, al filo de vencerse. Entonces son un cúmulo de situaciones que se están dando. Leía de hijos de compañeros míos, de alumnos que he tenido, que se reunieron en la noche para hacer un trabajo grupal, como cualquiera que haya llevado estudios y tenga que amanecerse, y después de amanecerse se están quedando atrapados en la casa de sus compañeros de clase porque no tienen cómo regresar. El pase laboral, ya anunciaron las autoridades ministeriales de que no iba a funcionar. No funciona. Y todos los que se volcaron a las 12, a 1 de la noche, no funciona, Fernando, el sistema de pases laborales. ¿Cómo va a ser la gente de los aeropuertos? ¿Cómo va a ser la gente de las terminales de buses? Los que trabajan en los mercados, los que trabajan en las panaderías, que se levantan 3, 4 de la mañana, los taxistas lechuceros, el personal médico, los bomberos. Este decreto de urgencia tiene muchos acápites de excepciones. La gente que trabaja en telecomunicaciones, si no los diarios, tú mismo como radio, si estuvieras en Lima, no tendría cómo salir. Hay varias situaciones, los que tienen que comprar medicinas, los que tienen que una emergencia médica, ellos sí pueden salir, pueden circular, pero al resto de los 11 millones de ciudadanos peruanos que vivimos en la capital,
nos ha agarrado helados, además con la expectativa, Fernando, de si esto realmente va a terminar a las 11:59 de la noche de hoy. Porque recordemos que a las 3 de la tarde finalmente el señor presidente se reúne con la presidenta del Congreso. Estamos hablando de la coalición de dos poderes que han mantenido los roces semana tras semana, y de lo que salga de esta reunión de las 3 de la tarde, queda presidente del Congreso. No sé si pudieron seguir este lío entre ambos poderes. Él se llama Culebrón. Mejor ven tú, que yo te escribí la carta primero, pero no, sí, y que yo soy el dueño de la pelota y que mejor no, y que entonces, si no soy capitán, no pateo el penal. O sea, ya parece el lío de chiquito jugando en la pista. Pero al fin, a las 3 de la tarde, y vamos a ver qué sale eso a las 3 de la tarde, con este gobierno que saca su eslogan de siempre con el pueblo, ¿verdad? Ese es el último moto, el último eslogan que tiene el gobierno. Un gobierno en el que un ministro te dice de que no comas carne, pues que si no hay carne que comas jurel, que comas pescado. Otro ministro que te sale a decir de que solo 4 muertos. O sea, díselo a la familia de los 4 muertos. O sea, para él solo había 4 muertos. Todo bien, todo dentro del cálculo, ¿no? Otros comentarios muy desafortunados, que si eso es el gobierno para el pueblo, de verdad no sé de qué estamos hablando. Vimos ayer al ministro de Defensa rodeado de su personal de seguridad, armados con subfusiles ametralladora, algo que yo como periodista creo que rarísima vez había visto. Las veía al mediodía, que las pasábamos acá en la radio y en la tele las imágenes. Veía al ministro de Defensa por un grifo y veía a su gente con armas acá abajo. O sea, se les abría y se veía una mini ametralladora ahí adentro, al lado sus fusiles eran, sí. No, la verdad que impresionado. Pero, Gastón, los peruanos hace 2 años tuvimos que entrar en una pandemia y veníamos siguiendo la pandemia desde China, cómo entraba Europa, cómo entraba Brasil, a Estados Unidos, y sabíamos que se nos venía algo encima cuando apareciera acá, pese a que teníamos fronteras cerradas, iba a entrar, iba a llegar, se acababa el papel higiénico, ¿no? Pero sabíamos que llegaba. Y esto, yo no sé al peruano, o sea, sí creo que el peruano se recursea, la va a hacer, va a salir a la calle, puede pasar el día, pero le queda la sensación esa de que, oye, lo que ya están diciendo todos es totalmente real. Este gobierno tiene miedo, este gobierno es incapaz, este gobierno no puede solucionar los problemas y nos está yendo peor que con esos gobiernos por los cuales hemos votado por el cambio, los gobiernos llamados neoliberales o liberales o corruptos que teníamos anteriormente. Y nos está yendo peor y la gente lo está sintiendo en el bolsillo y en el estómago. Tal cual. Y lo del estómago no es figura retórica, Fernando. Hemos llegado a cotizar el kilo de zanahoria 32 soles, el kilo de zanahoria, ¿puedes creerlo? 32 soles, donde una unidad de zanahoria te la podían vender en 3 soles. O sea, hemos llegado a una situación, sí, claro, como diría el presidente del Consejo, me dice, no quieres zanahoria, cómete un pedazo de apio, o como iríamos a los 90, una yuca, ¿no? Pero sí, la situación está muy complicada. Gracias a Dios, lo que se vio al inicio del día de ayer de los saqueos y los desbordes, muchos de ellos eran fake news. Hay algún llamado al público, a la ciudadanía, a tus espectadores, de que no se dejen arrastrar por las noticias falsas. No han habido saqueos como se ha visto, y las imágenes que se han mostrado, muchas de ellas eran de años anteriores. Lo que sí ha habido es mucho miedo producto de estas fake news. Y habían partidas de gente, partidas de fascinerosos, porque eso no tenía nada con lo que es un desborde popular, una manifestación, que se pasean por las calles, por los distritos comerciales, gritando, saqueo, saqueo, porque esta gente cobarde actúa en masa, actúa escondida en el bulto. Entonces, cuando tú gritas saqueo, saqueo, buscas que se motiven 10, 20, 30 personas, y si 10, 20, 30 se van, no sé, contra un grifo, ahí ya pueden hacer el tema de reventar las lunas y entrar a robar. Pero gritan saqueo, saqueo, nadie les hace mucho caso, la gente solamente cierra sus comercios
y lo que sí hay, tienes pérdida de horas hombre, pérdidas de ganancia. Hay universidades que ayer anunciaron que no iban a tener clases. Estoy hablando de durante la tarde, mucho antes de este anuncio de medianoche, bancos que decidieron cerrar a las 4 de la tarde ayer, supermercados que decidieron cerrar, centros de comercio que cerraron completamente, mercados que anunciaron que no iban a abrir, y todo esto genera zozobra y, como te digo, la expectativa de saber si a las 11:59 de hoy nos van a volver a dejar salir, o esto es el inicio de una nueva encerrona, como se menciona, porque además se está evaluando la posibilidad de que se aumente a otras provincias, así que yo no quisiera, aunque siempre es un placer conversar contigo y con todos mis amigos de Tacna, yo no quisiera que mañana estemos conversando tú y yo de que a Tacna ahora le ha tocado también vivir esta nueva cuarentena, porque se está evaluando, como te digo, en otras ciudades, claro, el tema de este encierro. Por lo menos se habla de Ica, ¿no? Que todavía continúa con alguna el tema de los peajes, como te escuché comentar, sí, claro, ha sido lamentable el tema del transporte, que todo es concatenado, ¿no? Claro, ahora, me gustaría, de acuerdo a tu formación, el tema de lo que te apasiona, 200 años de historia, claro. ¿Hemos tenido un gobierno así? Debemos haber tenido. Mira, sí, hemos tenido gobiernos malos, gobiernos muy malos, gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda, gobiernos golpistas, militares, civiles, pero no tengo un gobierno que haga un anuncio de esta naturaleza en la ciudad más grande y más densamente habitada de todo el territorio, al filo de la medianoche, Fernando. Jamás en mi vida. Y eso, que hemos tenido presidentes que han entregado tropas peruanas a los españoles durante la época de independencia, que Torrale, siendo presidente, se pasó al lado español y ocupó un cargo de oficial en el ejército español, siendo presidente del Perú. O sea, mira el tipo de presidentes que teníamos, ¿no? Sí, claro, Torretale. Tenido además épocas que cuando dicen esta es la peor crisis política, la peor crisis del desborde popular, creo que te lo mencioné en alguna ocasión, los peruanos tenemos en nuestro currículum el haber fusilado a un presidente en la Plaza de Armas de Arequipa, por ejemplo, el haber fusilado a otro presidente en su cama de enfermo, aquí en Lima, el haber colgado golpistas de las torres de la Catedral de Lima, a los hermanos Gutiérrez por golpistas, durante la guerra con Chile, que empezó un día como hoy, 5 de abril de 1879, en diciembre de ese año, o sea, 8 meses después, teníamos tropas leales al Congreso y tropas leales al presidente de la República que se mataban, Fernando, a tiros, con los chilenos ya ocupando el territorio nacional, con Tarapacá ya ocupada por el ejército expedicionario chileno, y el ejército, tropas peruanas de estos bandos se mataban a tiros entre la Plaza de Armas y la Plaza Bolívar, en el Jirón Junín, ese famoso jirón que el presidente recorre a pie todos los 28 de julio para dar su mensaje a la nación en el Congreso. Ya, ese jirón está lleno de peruanos muertos mientras estábamos en guerra, peruanos muertos por las balas de otros peruanos. Entre los partidarios del presidente y los partidarios del Congreso. Así es. Esa es la historia que tiene el Perú en sus 200 años de república. Entonces, cuando escucho esta es la peor crisis que tenemos, o este es el peor presidente que tenemos, es una crisis tremenda, sí, es una crisis que posiblemente nuestros estudien en los libros de historia, sí, pero no hay que desconocer nuestro pasado, que tampoco es un consuelo, pero nos ha ido peor, no, para nada. Yo creo que hay que aprender de los errores del pasado, más bien hay que sacar las lecciones y de unidad también. Recuerdo una entrevista que le hacen al coronel Andrés Avelino Cáceres en 1921, me parece, con motivo del centenario de la independencia del Perú, y le preguntan ¿por qué perdimos la guerra? Y la respuesta de Cáceres, ya expresidente del Perú, ya mariscal, es por la falta de unidad y por la falta de capacidad de nuestros gobernantes. El coronel Cáceres, yo siempre le he dicho coronel, la tenía clarísima. Entonces, lo que nos puede salvar del naufragio, Fernando, solamente es la unidad. Dejar de lado las etiquetas de yo soy de izquierda, yo soy de derecha, o mi candidato es bueno porque tu candidato es peor que el mío, o como salía en la campaña, no, nosotros menos. O sea, tenemos que dejar ese absurdo porque los pecados de uno no hacen santo al otro, Fernando. Uno puede ser
tan malo como el seguidor. Eso, si tú lees los clásicos, yo estoy seguro que sí, como ha habido el lector que eres, en el libro de la Odisea, escrita por Homero hace más de 2000 años, los griegos, tienes a Ulises, este magnífico personaje, o Odiseo, de ahí viene el nombre, que tiene que pasar su barco entre dos rocas, entre dos peñas, no hay otra forma que pase. Y se llama el mito de Escila y Caribdis. Si pasaba pegado a la roca de Escila, el monstruo Escila se comía al 50% de tus marineros, pero el otro 50% lograba salvarse. Si te pegabas al lado de Caribdis, moría el 100% de tu gente, incluyéndote, o se salvaba el 100% de tu gente. Entonces, mira y es más o menos lo que nos está terminando de pasar siempre a los peruanos. ¿Qué escogemos? ¿El mal que te come la mitad y que vive la mitad, o el mal que te salva a todos o que mueran todos? O como se decía, escogemos entre morir ahogado o morir quemado. O sea, igual nos va a ir mal. Había esta película, no sé si recuerdas, de Alien versus el Depredador, que el eslogan de la película era no importa quién gane, nosotros perdemos. Y básicamente da risa, pero también da pena. Ese puede ser el eslogan para una campaña electoral, ¿ah? O sea, no importa quién gane, igual perdemos. Exacto. Qué terrible, ¿no? Escoger entre el Alien y el Depredador. Y para que lo veas, que la realidad supera la ficción, efectivamente. Mira en la situación que estamos en nuestro bicentenario. El jubileo bicentenario termina en julio de este año. Estos 12 meses han sido, como se habla del efecto Lapadula, que cada vez que viene el pobre Gianluca Lapadula se encuentra un presidente distinto. O sea, ¿qué clase de estabilidad tenemos? Ahora es el efecto Lapadula retardado, dice. Sí, que la gente dice que hay que chequear en el récord migratorio, no vaya a haber entrado de incógnito ayer Bolivia, y que por eso tenemos todo. Por Bolivia. todo Oye, sí, pero Santa Rosa, es un tema de falta de unidad, identidad. ¿Cómo se construye esa unidad? Porque, a ver, Castillo tuvo la oportunidad, digamos que él consiguió... Fue la gran esperanza. Las elecciones. Él ganó las elecciones. Sí. Pero creo, es mi opinión, que como dirigente de izquierda, como la gente de los sindicatos, que ganan un sindicato, se creen amos y todopoderosos y todo el mundo tiene que seguirlo, y no se dan cuenta que ganar una contienda electoral te da una fotografía que ganaste raspando y que tienes un Congreso que no te da mayoría, que tú tienes que construir unidades. Y yo vi ahí una de las primeras patinadas en julio, agosto, cuando Valdemar Cerrón, Julio, quería la presidencia del Congreso porque ellos habían ganado y en el Congreso y ellos podían haber construido una lista unitaria y se dividieron y se fue a Acción Popular con los otros y terminaron colocando. Y desde ahí empezaron muchas cosas. Pero o sea, ¿cómo construyes unidad si desde el presidente de la República no entiende que cuando votamos y se diseñó la estructura de manejo del Estado había que conversar y hablar y que había que ser muy delicado en esos temas? Claro, me parece que fue Aya de la Torre el que acuñó esta tan buena frase: conversar no es pactar. Por último, nos sentamos a la mesa a dialogar y buscar los puntos que nos unen y no los puntos que nos separan. Ya lo dijo García Márquez durante su discurso de aceptación del Premio Nobel en el año 1982. Él, cuando se refería a toda la situación de crisis de los 80 que vivía la región, porque Latinoamérica, para el resto del mundo, somos una sola región, hermanados por la misma música, la misma literatura, el mismo idioma, la misma religión. Y García Márquez lo que le dice... Un subrayado, era Ramiro Prielé. Muchas gracias por otro aprista destacado. Sí, muy bueno. Sí, por supuesto. Entonces lo que García Márquez decía es: déjennos vivir nuestra edad media, porque Europa ya está construida con una serie de derechos y cualidades civiles que en Sudamérica parece que nos llegaran con atraso, ¿no? Cuando escuchas el partido de fútbol por televisión y tu vecino el gol 2-3 segundos antes, ya tal cual nos pasa en Latinoamérica. Esto de la construcción de la unidad civil, de la conciencia cívica, de la idea de pertenencia, de la idea de país, es algo que no se construye de la noche a la mañana. Tenemos 200 años y seguimos fracturados. Volviendo al tema de la guerra con Chile, cuando cae la capital, cuando cae Lima después de la batalla de Miraflores, el coronel Cáceres se va a la sierra a hacer esta famosa campaña de la Breña,
y mucha gente, más allá que eran quechohablantes, mucha gente no sabía que el Perú estaba en guerra, así de fracturado está el país. Y cuando le decían hay que luchar por el Perú, ellos iban a la batalla bajo las banderas de Cáceres, creyendo que iban a luchar a favor del general Perú. O sea, así de dividido está el país. Ya. Y sin saber quién era el Perú, sin saber que están defendiendo su patria, que para ellos su patria era donde vivían ellos y sus hijos, territorio, se iban a la guerra y morían por el general Perú. O sea, mira este nivel de desconexión que había y que 200 años después de declarar la independencia lo seguimos teniendo, Fernando. Nos falta unidad, nos falta quitarnos la idea de caudillismo, pero si como decía de Cerrón. Si tienes a Montoya diciendo que iban a bajar los cerros. Lo escuchaste hoy día, en la mañana. Con esa oposición, Fernando, es lo que termina envalentonando al oficialismo. Si dices, bueno, esa es la calidad de gente que nos debe fiscalizar, esa es la calidad de discurso que debe aglutinar a la oposición. Por eso cuando convocan a las marchas, a los cocerolazos, no llenas ni la esquina de una plaza, porque el país ya no se siente representado. El país ya se siente harto de que le digan si no eres de derecha, eres de izquierda. El país se siente harto de que le digan si no estás conmigo, estás contra mí. ¿Qué es lo que nos ha detonado? ¿Qué es lo que ha sacado a la gente a las calles? Que no tengan dinero, que la plata ya no alcance, de que ¿sabes cuánto he pagado yo el fin de semana para el desayuno de mis hijos? Compré 4 panes. He pagado $1.40 sol, Fernando, por 4 panes. $1.40 por 4 panes he pagado. Puedes creerlo tú. No, me ha pasado lo mismo. 14 soles una vianda de huevos cuando pagaba 9. Mira lo que nos está sucediendo. El balón de gas, ¿cuánto está? 60, 65 soles. Y está subsidiado incluso. Y ahora el tema de la aplicación de Facilito, que a eso debería ayudarte y no pasa nada. El impuesto selectivo al consumo, vamos a ver qué pasa con la gasolina, porque el país naturalmente tiene una geografía difícil. Si tú cierras el tema de las camiones de Lima, que como te insisto, aquí vive 1 de cada 3 peruanos, claro. La densidad poblacional de Lima, estamos prácticamente uno montado encima del otro, ya no entra un ciudadano más en la ciudad. Viviendo 1 de cada 3 peruanos aquí, tú bloqueas las carreteras y ya no te entra la fruta de Oxapampa, ya no te entra la naranja del norte, ya no me entran las aceitunas de Tacna, de la selva. La selva no tienes acceso por carreteras. Si tú cierras los aeropuertos y los aviones ya no pueden despegar por falta de combustible, ya no llegas a Iquitos, ya no llegas a Pucallpa. Mira la magnitud de cómo se va tramando este tejido, y por supuesto todo este tipo de cosas hacen que el discurso, que la luz se vaya, nos haga olvidar otras cosas. ¿Qué pasó con el derrame de petróleo de Repsol, por ejemplo? ¿Qué pasó con el incendio de lavado de activos del cuartel general de la Policía Nacional del Perú de hace 2 días? ¿Quién lo hizo? ¿Qué cosas se perdieron? ¿Dónde están las pruebas? ¿Dónde está Bruno Pacheco? ¿Qué va a decir Pinturita? ¿Dónde están los sobrinos? ¿Dónde están los sobrinos? Y la gente ahorita lo que está preocupada es, Dios mío, mi hijo, ¿cómo va a ir a clases mañana? Por Dios, ¿qué voy a preparar de almuerzo? Tengo la refrigeradora vacía. Mi esposo es taxista, ¿cómo va a pagar el alquiler del carro si no puede salir a trabajar? Mi hijo se ha quedado botado en la casa de un amigo, no puedo ir a visitar a mi papá enfermo al hospital. Eso es lo que está preocupando al limeño ahorita. Ahora, nos aleja de otros problemas. Yo le decía a nuestros oyentes hace un tiempo que eso de la vacancia no iba a dar, porque ya tenían sus votos, los habían comprado, los habían tenido, eran preventas que había ahí. Pero que este gobierno se podía caer por incapaz. Porque estaba colocando a pura gente mediocre, y que te cambiaban no solo el ministro, te cambiaban hasta el portero para meter a gente del partido. Ya no parecía el APRA del 85 al 90 que se peleaban por los escritorios, ¿no? Para entrar, sí. Y parecía una municipalidad, un gobierno regional donde entraba una autoridad y cambiaba a todos y metía todas las bases, y cada quien era más incapaz de quedarse nombrado. Si podía quedarse nombrado permanente el ministro, se quedaba ministro. Ahora, eso está demostrando y no te lo sacaba nadie, son malas. Todas las designaciones, o sea, no han sabido manejar la economía, no han sabido
inyectar recursos, no han sabido generar trabajo, no han podido cambiar las condiciones, ni una sola propuesta. Hablan de nueva constitución, que es un tema de debate, pero no puedes ni cambiar el tema de monopolios, oligopolios, cosas que hay en el país, donde está el tema de la harina, donde está el tema del aceite. Hay un montón de temas que has podido ir tocando en 8 meses y no has hecho ni un cambio, ni siquiera lo que mencionas tú, sancionar bien a la refinería que contaminó el mar peruano. El mar de todos. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y tú crees que ese debate le interesa a la señora del hoyo común, que no tiene ahora cómo darle de comer a sus socios a la hora del almuerzo? ¿Le interesa el programa del vaso de leche comunitario? ¿Tú crees que le interesa a las mamitas de los guaguaguasis, que van a tener 20 criaturas que le van a tener que dar agüita de anís tibio solamente porque no tienen qué más preparar el día de hoy? ¿Tú crees que este debate de la nueva constitución, del debate de la vacancia, de la izquierda, de la derecha, le interesa al jubilado de que no va a saber cómo llegar a sus medicinas el día de hoy, que su hijo no va a poder venir a verlo para cocinarle porque el hombre está en cama hace 10 días? ¿Tú crees que le interesa al panadero que se quedó con todo el material listo para el día de hoy? ¿O al comerciante que tiene las jabas de fruta pudriéndose en su puesto de venta? No. Y ¿sabes? Hay un tema que sí le interesa a la gente, o le duele a la gente, creo yo. Le duele a la gente. Es que te digan que eso está financiado y hay dirigentes pagados, que compres pescado en vez de pollo, ¿no? O que son solamente 4 muertos, o que los cerros van a bajar. Eso indigna. Sí, que te vean la cara. De uno y otro lado, ¿no? Aquí no hay buenos, aquí todos tienen cortados por la misma tijera. Y lo que es lamentable, Fernando, es que quieran capitalizar los muertos y se quiera jalar agua para tu molino en base a la desgracia ajena. Uy, ya, vamos 4 muertos, pucha. Yo te aseguro que hay gente en esos miserables cálculos políticos. ¿Cómo no llegamos a los 10 muertos para que se levante el país? Dios mío, ¿cómo no meten un coche bomba? ¿Cómo no reaparece el terrorismo y me vuela un ministerio para volver a hablar de viejos fantasmas? Uy, ¿por qué no ha habido un ataque en el Brain ahorita que maten a 10 policías? Dios quiera que no pase, pero hay gente que está esperando eso para capitalizarlo. Claro, para jalar agua para su molino. Exacto. Por eso y era volviendo la a la pregunta que tú hiciste, ¿cómo después de una elección, con los resultados que hay, construimos unidad desde el lado del Ejecutivo, sabiendo lo frágil del gobierno, y desde el lado del Legislativo, sabiendo de que en algunos grupos han perdido una elección, raspando, pero que lo que se necesita es construir país? Exacto. Construir país con una oposición responsable. 200 años, tú le preguntabas, no sé, a Simón Bolívar o a José San Martín, general, ¿cómo ve usted el país por el que ha luchado dentro de 2 siglos, dentro de 200 años? Y posiblemente te hubieran dicho con carros voladores en las plazas, que no hubieran pobres, o como decía este vals, y las corvinas nadarán solas con su limón. O sea, esto iba a ser el país del león. 200 años después, seguimos siendo un país fracturado, Fernando. 200 años después, seguimos siendo un país que incapaz de construir su propia identidad, incapaz de reconocer en el otro, incapaz de ponerse en los zapatos del otro, solamente viendo el qué hay para mí, dónde está la mía, qué voy a sacar yo a cambio. Ok, te ayudo, pero ¿qué hay para mí? Te doy la ley, pero ¿a cambio de qué? Saco esta iniciativa, pero ¿yo qué gano? Si no dejamos de pensar en el yo que gano, si no tenemos, olvídate de los cuadros técnicos lamentablemente nos faltan muchísimo, dice el gran drama que tenemos ahorita, pero necesitamos gente con vocación de servicio, no gente que tome al gobierno como un botín, como una cuota, un sistema de cuotas de, yo te ayudé con 10.000 polos en la campaña, me corresponde que me des 5 empleos en el ministerio. Oye, yo te puse tal cosa. ¿Sabes qué? Yo tengo un sobrino que quiero que sea director regional de tal asunto. Y así se maneja, y acá estamos viendo las consecuencias de manejar un país así. Claro, como te digo, como municipio y región donde he generalizado estos temas de la cuota, de lo que yo invertí en campaña y quiero recuperar, ¿no? Recuperar, bueno, lo que es mío. También lo hacía barata, ¿no?
Que Lo hacen también hacía todos, barata, lo hacen ¿no? todos, lo hacen todos desde hace 100, 150 Sí, lo años. hacían, ¿por qué O sea, no lo voy a hacer esto no yo? es nuevo. Claro, esto no es nuevo. Ay, este gobierno corrupto, incapaz, que mira la repartija. ¿Creen que no lo han hecho 10 años, hace 15, hace 20, hace 40, hace 100? Toda la vida. Lo que pasa es que ahora estamos hiperconectados, además de estar hipersensibles. Y tenemos radios 24 horas al día, televisión 24 horas al día, la conectividad a internet. Yo estoy conversando contigo desde Lima, contigo en Tacna, Claro. por ejemplo. Es algo que hace 100 años era impensable. Sí, pero- Te hubiera tenido que mandar un telegrama que lo hubiera recibido a las 4 de la tarde y eso facilitaba la producción. Los Ahora la muertos, capacidad los de muertos indignación entre, es los muertos diferente. entre dos bandos se hubiesen enterado en Europa 20 días después de lo que había pasado en la guerra, Ah, claro. la época de la guerra, o que se había Por perdido una supuesto. batalla. Pero ahí hay temas que creo yo importantes, ¿no? ¿Tú coincides con, por ejemplo, con lo que dijo Sagasti de ir buscando salidas democráticas? ¿Crees que es un momento de adelanto de elecciones, de renuncia o de un adelanto con el mismo presidente para resetear esto? Es una pregunta, Fernando, con la que me acuesto todas las noches y me sigo levantando sin respuesta. Porque a mi humilde, muy humilde entender como periodista, el presidente se tiene que ir, si quiere, por su propio pie. Yo creo que sacarlo a la bruta, con un cuartelazo, que nos gobierne la bota, es algo de lo que ya nos libramos desde finales de los años 80 del siglo pasado. Si se tiene que ir, porque la cosa ya no da más, que se vaya, por ejemplo, como se fue Merino, que él abrió la puerta y se fue, que fue a raíz de un desborde social y una presión inmensa, pero no fue porque le pusieron una pistola en la cabeza. Él se dio cuenta que la situación no da para más. Ahora hay que ver en qué momento el señor presidente decide que la situación no da para más. Si él decide que aún estamos en un barco que no se hunde, bueno, señor presidente, ¿a qué hora nos ponemos a remar el barco, no? En vez de estar como los músicos del Titanic, que tocaban el violín mientras el buque se hundía. Entonces, si se va a quedar dentro del barco, que empiece a remar. Porque si no, ahí sí nos vamos a el hundir. violín? Aníbal Torres. ¿Ah? Él dirige la orquesta, creo, ¿no? Con todos sus músicos que... Ahora, señor a esta altura no tenemos ministro de salud. Sí, tal cual, tenemos 3 días sin ministro de salud. ¿Mensaje Y como sería te digo, colocar acá en otra Lima, vez a Hernando no hay Ceballos vacunación. o no? No lo sé, te soy sincero, a estas alturas podrían traer a Pilar Macetti si quieren y la gente ya le daría lo mismo. Al doctor de verdad. Huerta, si la gente no da. Ajá. Tal cual. En realidad, la gente lo que quiere es que le solucionen la inmediatez. La gente quiere que sus hijos no se mueran por falta de Ese es el tema, vacunación. güey, que el encerrar a la gente ha generado eso. El generarle inestabilidad económica, inestabilidad en el tema de la alimentación le ha generado todo eso, el aumento de los precios. Y yo no entendía la medida anoche, hasta ahora todavía no la entiendo, porque tú podrías haber declarado un estado de emergencia por unas horas, con policía, de repente algo de resguardo militar en zonas estratégicas, pero permitir el ingreso de camiones que estaban trasladando la fruta y todo lo que había estado parado en todo el país hacia Lima y abastecer los mercados que estaban angustiados. Y cuando empieza a entrar le dicen, no, tú no pasas, hasta acá nomás, y el mercado está cerrado y no recibes nada. ¿Cómo es eso? No lo entendía todavía. Nosotros tampoco, porque el señor presidente fue muy claro en su mensaje de medianoche. Se iba a garantizar la continuidad de los servicios básicos. Yo entiendo por servicios básicos que no me corten el agua, que no me corten la luz, que en el mercado encuentre un tomate, una papa, una manzana. Pero tu mercado está cerrado. Pero sí, mi mercado está parcialmente abierto. Yo tengo un mercado a 4 cuadras de mi casa. Ya. Y en el chat que yo tengo con los vecinos del edificio, porque a mí me dijeron no salgas y yo, bueno, no he salido de mi casa. Yo en eso sí trato de ser lo más respetuoso, pero tengo vecinos de aquí en mi edificio, en este chat que te digo que tienen todos los propietarios, que dicen que han ido al mercado y está semiabierto, que no todos los puestos están abiertos efectivamente, Ya. y que no todos tienen todo lo que hay, que hay un poquito de papa aquí, un y en poquito esa de misma tomate acá. circunstancia, que digamos replicada en otros mercados, el precio no es igual, porque tampoco. O sea, No, lo que tú claro. tenías que era abrir para que entre y baje. Y dejar a los grifos que compitan
para algo tienes Petroperú, para que bajen el precio. Y el mercado no se está regulando solo, Fernando, porque esta tesis, que normalmente es de derecha, de regulación del mercado, no está funcionando. Los que tienen la sartén por el mango van a explotarte y van a ganar para ellos, lo que seguimos con esta falta de empatía, y es lo que nos va a terminar sucediendo. Los comerciantes se están quedando poniendo en lanza, subo el kilo de papa para ganar más, o al contrario lo remato porque mañana se me va a podrir y nadie me lo va a comprar. ¿Qué hago? Entonces es una situación de incertidumbre, es la palabra con la que hemos amanecido los limeños hoy. Incertidumbre a la espera de las... Ese es un buen término, creo que podría reflejar lo que está pensando la gente hoy en Lima y en el país, ¿no? Sí, lamentablemente, aunque no nos guste, el Perú es un país altamente centralizado. Entonces lo que ocurre en Lima, quieras o no, acaba repercutiendo en las otras regiones de nuestro Perú. Nosotros y para mí es muy lamentable que... Nosotros los abastecemos, si no tengo mercado, ¿dónde coloco mi producto? Se me malogra. Claro, ¿dónde colocas tu orégano, tu aceituna? La cebolla de Arequipa, la papa del centro, la cebolla del norte. Mi choclo cusqueño, ¿dónde lo pongo? Mi naranja del norte, ¿dónde sale? Mi papaya de Chanchamayo, ¿dónde se me va a empezar a podrir todo? Sí. Y las carreteras, ahorita los reportes de mis compañeros en los diferentes canales, los camiones están que no saben qué hacer porque parece que fuera una ruleta. Depende el piquete policial o militar, no estoy muy seguro de quién está en dónde, te dejan pasar o no te dejan pasar. O sea, se está aplicando una discrecionalidad a cuenta del piquete mismo, porque te recuerdo que al estar en un estado de emergencia no hay garantías constitucionales. Yo puedo estar ahorita hablando contigo y viene un grupo uniformado y me tumba la puerta de la casa. No puedo decir nada porque no tengo inviolabilidad de domicilio. Claro, yo salgo a comprar ahorita nuevamente 4 panes por $1.40 a la panadería y en la esquina de mi casa me puede cargar una patrulla. Te estoy exagerando, pero para que se vea que lo que ayer era imposible, hoy es posible. Sí, me ha pasado. O sea, yo escuché eso anoche, llamé a mi hija que está en la universidad en Lima, no salgas, te quedas ahí. Por favor. Revisa tu frigider, pon la tranca y ahí te quedas. Mira y me dice, papá, es como cuando tú me contabas que vivías en la época del terrorismo, casi sin bombas, le digo, pero te quedas en la casa, no sales. ¿Ya? Al menos si la pagó. Antes era toque de queda, le comentaba la historia, ¿no? Desde las 10 de la noche en adelante hasta la madrugada, ¿no? Ahora es en el día no se puede salir, así que se queda usted ahí, no sale. Cualquier teléfono de familiares, ahí los tiene y por Zoom todas las reuniones. Pero tengo reunión de trabajo, grupo de trabajo en la universidad, hoy no, esperemos hasta la noche. Así que a ver, y eso pasa con los colegios, pasa con todo, ¿no? Sí. Eso juega en contra del gobierno, entonces ya no sé. Claro. ¿Qué empatía puedes tener con un gobierno que soy como a medianoche te manda con esta medida? Soy como el elefante queriéndolo meter por el ojo de la aguja. Sí. Y que te genera un desorden innecesario. Como te dije al principio de nuestra conversación, los colegios que normalmente tú ya, como fuiste a clase, los libros los dejas en tu salón, en el colegio, para no andar cargando una mochila de 6-8 kilos. Entonces hoy día los niños van a volver a tener clase, ¿y qué tal si dejaron la laptop en el colegio? ¿O qué tal si trabajan con la laptop del papá y de la mamá, y el papá y la mamá se la llevaron de nuevo a su oficina, y hoy día que estamos encerrados, la laptop se quedó en la oficina? ¿Cómo van a clases hoy día? ¿Y qué pasa si esto los tienen a miércoles y jueves? Incertidumbre, como te digo. No sabemos qué hacer, qué va a pasar. Perfecto. Y Gastón, un abrazo de Tacna. Queda pendiente, porque yo ya lo he recomendado acá en la radio, tu libro. Perú Batalla. Ya lo he recomendado, pero falta la conversa sobre ese tema que lo vamos a hacer acá en la radio. Un abrazo. Claro que sí. Gracias. Un abrazo muy grande, como siempre, gracias por la invitación. Buenos días para todos por allá. Muy bien. Adiós. Estaba Gastón Gaviola con nosotros, periodista, escritor, historiador, nos acompañaba el día de hoy.